La Tierra tiene un diámetro ecuatorial, es de 12.757 kilómetros y 12.714 kilómetros en su diámetro polar. Su forma hace que al dibujar los continentes sobre una superficie plana requiera de cálculos matemáticos. Estos se conocen como proyecciones. Las proyecciones cartográficas se usan para elaborar los mapas y son una red de paralelos y meridianos sobre los cuales se puede dibujar un mapa. Existen tres tipos básicos de proyecciones: cilíndricas, cónicas y polares. Proyección cilíndrica. Fue creada por Mercator y consiste en proyectar la superficie de la Tierra en un cilindro. Los mapas que resultan de esta proyección representan exactamente la zona ecuatorial, pero con distorsión hacia los polos. La proyección cónica. La superficie de la Tierra se proyecta sobre un cono, donde la base del cono se fija sobre un paralelo. El cono se extiende y los meridianos aparecen en forma radial y coinciden en el polo. Las regiones situadas a lo largo del paralelo base son las más exactas y la deformación es grande en las zonas polares. La proyección polar. La superficie de la Tierra está proyectada sobre un plano tangente al polo. En el mapa, los paralelos se ordenan alrededor del polo en círculos concéntricos. Esta proyección representa muy bien las áreas cercanas a los polos, pero presenta una deformación exagerada en las áreas tropicales, donde se ubica nuestro país. Método de aplicación. Consiste en establecer una radiación de semirrectas a través de un punto llamado vértice de proyección. Tipos de proyecciones cartográficas. En función de las cualidades métricas. En el paso de esfera a plano resulta imposible conservar las propiedades geométricas. Ángulos, superficies y distancias se verán distorsionados. Se clasifican en función de la cualidad que conservan. Una proyección cartográfica es conforme cuando mantiene los ángulos que forman dos líneas en la superficie terrestre. Una proyección cartográfica es equivalente cuando el mapa conserva la superficie del terreno aunque las figuras dejen de ser semejantes. La proyección cartográfica es equidistante cuando mantiene la distancia entre dos puntos situados en la superficie terrestre. Una proyección cartográfica es afiláctica cuando no conserva ángulos, superficies ni distancias, pero las deformaciones son mínimas. En conclusión, se debe seleccionar el tipo de proyección según el propósito del mapa. Si por ejemplo se requiere el cálculo y comparación de superficies, será necesario utilizar proyecciones tipo equivalente. Si por el contrario, el objetivo del mapa es simplemente ubicar los países del mundo, no se requiere rigor en las mediciones de áreas y pueden utilizarse proyecciones conformes. Las proyecciones se pueden clasificar según la función de la figura sobre la cual se proyectan. Planas se obtienen proyectando la superficie terrestre desde un punto llamado vértice de proyección sobre un plano tangente a un punto de la Tierra llamado centro de proyección. Según la posición del vértice respecto de la esfera, el punto considerado como vértice de proyección puede encontrarse en el interior, sobre la superficie o en el exterior de la esfera. Proyecciones genomónicas. En este tipo de proyecciones, el vértice coincide con el centro de la figura esférica que representa la Tierra, por lo tanto, no es posible proyectar todo un hemisferio. Los círculos máximos, meridianos, ecuador y ortodrómicas se representan como rectas. Además, al alejarse del centro de proyección hay grandes deformaciones. Se utiliza generalmente en cartas de navegación aérea y marítima y para representar las zonas polares. Proyecciones escenográficas. El vértice de proyección es un punto cualquiera del espacio exterior de la esfera, pero a una distancia finita de su centro. Históricamente, las proyecciones escenográficas se han destinado a la realización de mapas celestes, según posición del plano tangente a la esfera. El punto de tangencia puede ser cualquier punto de superficie de la esfera.
Proyecciones polares o ecuatoriales. Las proyecciones polares también reciben el nombre de ecuatoriales por ser su plano paralelo a la del ecuador y por tanto perpendicular al eje de la Tierra. Los meridianos representan por rectas concurrentes al centro de proyección, localizado en cualquiera de los polos y conservando el valor de sus ángulos. En consecuencia, la escala de representación varía con la latitud. Proyecciones meridianas o transversas. Las proyecciones meridianas o transversas, al ser el punto de tangencia el punto de corte de cualquier meridiano con el ecuador, en este tipo de proyecciones los paralelos y los meridianos se representan mediante curvas trascendentes. En el caso de la proyección genomónica meridiana, centro de proyección coincidente con el centro de la Tierra, los meridianos se representan por rectas paralelas entre sí, desigualmente espaciadas, mientras que los paralelos se representan por hipérbolas. En función de las proyecciones modificadas. Son proyecciones que representan la superficie terrestre en su totalidad, sin deformaciones excesivas. Algunos ejemplos característicos de este tipo de proyecciones son los siguientes. Tenemos la proyección sinusoidal. Los paralelos son rectas horizontales equidistantes. El meridiano central es una recta perpendicular a ellas y los restantes meridianos son curvas. En esta proyección solo son verdaderas las distancias a lo largo de todas las latitudes y el meridiano central. Es una proyección equidistante. Se utiliza para representaciones donde las relaciones de latitud son significativas, al estar los paralelos uniformemente espaciados. También tenemos la proyección de Mollweger. El ecuador tiene doble longitud que el meridiano central y está dividido en partes iguales que marcan los pasos de los meridianos, que quedan representados por elipses. Los paralelos se representan por rectas horizontales paralelas al ecuador y su separación queda determinada por la condición de que las áreas de las franjas entre paralelos sean semejantes a la superficie terrestre. Por ello, estas proyecciones es equivalente, es decir, conservará las áreas. Se utiliza para las distribuciones mundiales cuando el interés se concentra en las latitudes medias. También tenemos la proyección de Gödel. Es una proyección discontinua en la que la Tierra se representa en partes irregulares unidas. De esta forma se mantiene la sensación de esfera y se consigue una distorsión mínima de las zonas continentales, pero con huecos en las superficies oceánicas. Es útil para la representación de datos en el mundo, ya que su área es igual a la real. Se utiliza en los mapas de distribución de productos. Muchas gracias por su atención.